Mirna Aguilar. Presente. Gracias. Bien. Aceret Pacio. Jennifer Sánchez. Presente. Muchas gracias. Andrea Sauri. Leslie Yadira. Presente. Natalia Uc. Presente. Gracias. Yaday Wicap. Presente, profe. Gracias. Misael Zip. Presente, maestro. Gracias. Reina Morales. Presente, profe. Gracias. Y Daniel Chi. Presente, profe. Gracias. Bueno. Profe, acabo de Sí. entrar, estoy teniendo muchos problemas con el sistema. Ah, ok. Sí. Sí. Ok. Ya. Excelente. Muy bien. Pues primero que nada, buenos días. Bueno, vamos a continuar viendo lo que es y trabajando con lo que estos son los aspectos de lo que son los ámbitos de actuación, ¿sí? Sabemos de que estos ámbitos de actuación nos permiten ver cuáles son los alcances que tenemos nosotros en el aspecto de la neuropsicología. Lo interesante de esto del aspecto de la neuropsicología es que es una especialización que en muchos de los casos va a tener un auge y como ustedes estén viendo, más que nada es para que ustedes se den una idea acerca de los campos de actuación que tiene esta rama de la psicología y los enfoques que tiene. Pero pues obviamente se requiere para que trabajemos en este ámbito que nosotros estemos especializados y tengamos los conocimientos básicos sobre los ámbitos relacionados con esta disciplina. Bien. Estábamos viendo, por ejemplo, que en todos los ámbitos en los cuales nosotros podíamos estar trabajando, en los cuales podíamos estar relacionando nuestros conocimientos en base a que muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos establecer una especie de luz para la mayoría de los otros especialistas para poder dilucidar algunos aspectos y puntualizar lo que es la actuación que sea lo más objetiva posible. Muchas veces otras disciplinas como la neurología, la psiquiatría, se centran solamente en aspectos relacionados a su campo de acción y se limitan solamente a ello. Lo que nosotros vamos a estar haciendo en este caso en cuanto al tema de las actuaciones y las especializaciones, como habíamos estado comentando, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos en esta disciplina cómo es que podemos nosotros estar actuando y interviniendo para poder tener un adecuado proceso de evaluación y un adecuado proceso de entendimiento, ¿sí? Esto es algo que normalmente vamos a estar observando, por ejemplo, casi todo el tiempo.
Lo interesante de toda esta situación es que cuando nosotros trabajemos en lo que es el ámbito de la neuropsicología, vamos a estar observando, por ejemplo, aspectos desde lo que es la prevención del daño cerebral. Es lo primero que normalmente nosotros vamos a estar trabajando en sí. En eso, dentro de los aspectos del daño cerebral, en una actuación primaria hablamos acerca de una participación en los programas de prevención de accidentes de tráfico. Ok, y la pregunta siempre sería, bueno, ¿y cómo es que sería la actuación? Bueno, muchas veces nosotros tenemos que establecer cuáles son los parámetros para que una persona pueda tener en este aspecto alguna licencia. Y en este caso también establecer, por ejemplo, cómo nosotros podemos estar presentando para que neurocognitivamente la información llegue de forma más directa y más precisa a las personas para que tengan esta cultura de la prevención, porque muchas veces no basta un simple flyer, una simple pancarta, un anuncio. A veces se necesita estar diseñando sensoperceptivamente cierto tipo de anuncios y cierto tipo de presentaciones para que lleguen al consciente y sobre todo para que lleguen al proceso de cognición y pensamiento de la persona. Muchas veces, no sé si se dan cuenta, a veces en la publicidad o en los medios informativos yo puedo decir, ¿sabes qué? Tú no, si manejas, no tomes, ¿sí? Esto es algo al parecer que puede ser muy simple, pero lo interesante acá del enfoque que puede tener la neuropsicología es cómo presento esta presentación, este mensaje, cómo puedo llegar más a todas las personas y de forma más clara. Esa es la importancia de investigar qué es lo que yo tendría que estar trabajando para que a nivel de neuropsicología yo pueda lograr que el enfoque o el condicionamiento en la persona se dé de forma exitosa. Muchas veces, por ejemplo, por eso es que ustedes se van a dar cuenta que cierto tipo de spots tienen más impacto que otros. Muchas veces, por ejemplo, cuando un spot tiene un enfoque más ligado al aspecto neuropsicológico, yo puedo tener más impacto sin necesidad incluso de palabras, a lo mejor con ciertas presentación de imágenes que se quedan a nivel de pensamiento, a nivel de reflexión, que causan un efecto de tipo emocional o de tipo de cambio cognitivo en las personas. Y muchas veces las personas no se dan cuenta hasta que ya se da este cambio en ellas, ¿sí? La pregunta es que siempre que nosotros hablamos acerca sobre la prevención, por ejemplo, de accidentes de tráfico, es cómo yo voy a estar presentando, por ejemplo, la información para que se haga una especie de conciencia de la prevención en los sujetos para disminuir la tasa de pues en este caso de catástrofes, la tasa de accidentes, de situaciones trágicas. Sabemos de que no podemos evitar que sucedan, pero sí podemos estar limitando y disminuyendo la tasa de incidencia de este tipo de cuestiones. Y aquí es en donde entra la participación
y la aportación que tenemos nosotros a este ámbito. También a nivel de prevención de daño cerebral, por ejemplo, las campañas de promoción de salud evitando el riesgo de enfermedades vasculares cerebrales, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, todos estos costos para colaborar para evitar daños futuros en la persona por algún incidente o algún accidente, es importante también estar trabajando para evitar que suceda algo con esta situación que son muchas veces de riesgo de salud. Muchas veces nosotros tal vez estemos más expuestos a un accidente cerebrovascular de lo que imaginamos y no lo sabemos. En este caso, lo importante acá es el aspecto de la información para el autocuidado de la salud, para evitar este tipo de condiciones, ¿sí? Y la manera en que nosotros estamos trabajando es en el aspecto de la conciencia, para que estas campañas estén diseñadas adecuadamente para que las personas puedan hacer conciencia, reflexión y haga un cambio significativo en su estilo de vida. Otra de la forma para poder prevenir lo que es un daño cerebral de forma primario, en este caso lo que estamos viendo en el nivel preventivo, es la prevención, por ejemplo, del fracaso escolar, especialmente en los niños de riesgo biológico con mayores probabilidades de presentar disfunción cerebral y dificultades de aprendizaje. ¿Cómo vamos a estar trabajando esto? Normalmente, cuando nosotros trabajamos en los aspectos de la prevención del daño cerebral, nosotros tenemos que buscar estrategias y buscar cómo lograr que este tipo de infantes, de estudiantes, logren, en este caso, alcanzar lo que son las metas esperadas y evitar que los índices de fracaso escolar se presenten en las personas. Normalmente cuando hablamos acerca de disfunción cerebral y dificultades del aprendizaje, nosotros tenemos que estar evaluando, haciendo una evaluación neuropsicológica antes de que un estudiante ingrese a un nivel educativo. Tengo que evaluar cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites, cuáles son las condiciones de potencialidad que tiene el menor con respecto a si podrá tener un rendimiento académico aceptable, o en este caso su condición de salud lo puede conllevar por el nivel de estrés a que pueda presentar alguna especie de disfunción cerebral, y no en el sentido de que haya una falla sistémica, sino haya una falla, por ejemplo, en una disfunción cerebral en algunos de los tipos de procesos cerebrales superiores. Por ejemplo, muchas veces cuando hacemos una evaluación temprana de tipo neuropsicológico de estudiantes, podemos predecir qué estudiantes tienen menor capacidad de atención, poca capacidad de retención o de memorización. Podemos prevenir al evaluar quienes posiblemente tengan un nivel de capacidad de análisis, síntesis disminuida, una capacidad de procesamiento o de coeficiente intelectual disminuido, que pueda causar esta especie de disfunción cerebral, ¿sí?
Recordemos de que muchas veces no nos asustemos mucho con el aspecto de la disfunción cerebral, porque muchas veces, según la neuropsicología, en algún momento de nuestra infancia todos padecimos algún tipo de dificultad. Lo interesante es que no es como estamos o llegamos a la escuela, sino que nosotros podamos estar en programas especializados que nos ayuden a superar este tipo de condiciones. Yo conozco estudiantes sobresalientes ahora en la carrera, en la licenciatura, que en su historial pasaron mucho tiempo, casi todo el tiempo en lo que son centros de atención múltiple por problemas de aprendizaje, por problemas de trastornos escolares, porque tenían problemas para la atención, que tenían déficits de atención con o sin hiperactividad, que tenían tal vez de algún y siguen viviendo con rasgos de síndrome del espectro autista, de Asperger, pero son personas funcionales ahora. Entonces, una disfunción cerebral no significa una condena, significa una condición a trabajar, una área de oportunidad a trabajar, y los programas para prevenir el fracaso escolar que nosotros podamos crear van a estar en función de que nosotros hagamos una evaluación neuropsicológica muy puntual y muy cuidada para evitar ese tipo de situaciones. Muchas veces nosotros, cuando hacemos y ejercemos una evaluación neuropsicológica realizada de forma profesional, ética y con un trabajo muy minucioso, nosotros podemos estar asegurando el futuro de una persona en el ámbito escolar y en el ámbito profesional y productivo. Pero se requiere mucho de que nosotros sepamos cómo se encuentra la persona a nivel de los aspectos neuropsicológicos en cuanto a sus dificultades o áreas de oportunidad que tenga la persona. Y es por eso que entra en este aspecto la evaluación neuropsicológica. También nosotros podemos estar apoyando a la prevención de un posible daño cerebral. Son en programas de prevención de consumo de drogas adictivas en la población, alertando sobre el riesgo elevado de que provoquen daño cerebral. Recuerden que ya hay una situación que tenemos que trabajar en algún momento. De hecho, he estado pensando que en algún momento podamos hacer alguna de estas cosas para la semana académica del psicólogo, y me gustaría que podamos estarlo trabajando como una especie de proyecto para la semana del psicólogo, en el cual ustedes puedan estar también participando en este tipo para hacer una especie de campaña y poder lograr este aspecto con este tema, con el aspecto de la prevención del consumo de drogas desde el punto de vista neuropsicológico. Eso es algo que después ya estaríamos trabajando una vez que chequemos bien las fechas y a ver quiénes se animan, porque pues es para que ustedes se empiecen a foguear un poco con respecto a esto y para que vean cuál es la importancia de crear un aspecto de conciencia. Recuerden que los programas de prevención del consumo de drogas adictivas en una población siempre va a estar basado en hechos, en evidencias en el cual nosotros podamos estar trabajando para que el aspecto de alertar sobre el riesgo elevado de provocar un daño cerebral, esto para que sea un efecto eficiente tenemos que pasar del aspecto simplemente informativo al aspecto emotivo, al aspecto
de condicionamiento a nivel de pensamiento. Este es más o menos el camino que podemos estar siguiendo en los programas de prevención. Muchas veces, por ejemplo, ¿cuál es el éxito que algunos programas de prevención de adicciones han tenido? Fallas, que solo se dedican a los aspectos de tipo informativo, al aspecto de solo trabajar lo que tú lo sepas. Muchas veces el aspecto de que las personas solo sepan las cosas no garantiza que las personas dejen de tener este consumo, o sus hábitos o sus estilos de vida no garantizan de que algo que la persona ya sabe ya garantice un cambio a nivel conductual o a nivel de pensamiento. Por eso muchas veces una campaña o un programa de prevención de consumo de drogas, porque ustedes se darán cuenta, es la diferencia entre una campaña y un programa va a estar en función de que va a ser un trabajo en el cual no va a ser de una sola exposición, sino que va a ser un trabajo, por ejemplo, que hagamos nosotros en la semana del psicólogo, para poder estar trabajando y crear una especie de conciencia. Cuando hablamos acerca de crear una conciencia, es crear un sentido en el cual conectemos con las emociones y conectemos con la reflexión, para que las personas puedan tomar decisiones no solo basadas en la cognición, sino basadas en el que un adicto no necesita saber cuál es el efecto que va a tener sobre su cuerpo simplemente tal consumo de drogas, sino cómo crear estas redes neuronales en la persona para que lo que se esté dando en ello, en esta persona que pueda ser susceptible a caer en un consumo de drogas, poder blindarla, porque muchas veces tenemos poblaciones, sobre todo en niveles de secundaria y preparatoria, en el cual cuando tenemos estas campañas de prevención de consumo de drogas adictivas en la población, específicamente en la población adolescente, si los blindamos y podemos crear estas redes neuronales que puedan blindarlos para que puedan ser inmunes a los efectos de la tentación de caer en el consumo de algún tipo de droga o algún tipo de adicción, podemos estar garantizando que la vida de esta persona y sobre todo del daño cerebral de una persona no va a estar no va a verse en riesgo. Por eso normalmente sabemos que en México todavía no se están trabajando, pero es necesario que ya se empiecen a trabajar en programas de prevención, no solo simples campañas, porque a veces, y yo se los voy a comentar de forma personal, a veces las campañas parece que promocionan más y exalzan más el consumo que la prevención de lo mismo. Acá lo interesante en los programas de prevención del consumo es que yo tengo que lograr que esta red neuronal, esta codificación neuropsicológica en la persona, cree una especie de circuito en la persona para lograr que la persona, aun cuando tenga una exposición a la tentación de consumir, pueda decir no, porque quiero cuidar mi vida y sobre todo evitar algún daño cerebral. Recordemos que todas las drogas, todas producen deterioro de tejido nervioso, todas, porque el tejido nervioso es muy susceptible a los cambios
en cuanto a alcalinidad o acidez. Y muchas drogas que normalmente producen una inestabilidad a nivel de homeostasis en cuanto a lo que es el cerebro. El cerebro necesita por lo general, para funcionar adecuadamente, estar en un estado de homeostasis en el cual las sustancias y en este caso, por ejemplo, el líquido encefalorraquídeo que circula a lo largo de todo lo que es el sistema nervioso central y periférico, tenga una carga neutra. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que no sea ni más ácido ni más alcalino, porque cambios en esto producen que se degenere o se degrade el tejido nervioso, porque es muy delicado. Y una vez que se degrada, el proceso de poder recuperar ese tejido es lento. Y obviamente, a diferencia de otros órganos, el sistema nervioso nunca descansa. Y obviamente el daño cerebral puede provocar deterioro. Y uno de los más comunes que podemos nosotros encontrar, que hay una alta incidencia de personas que en su juventud estuvieron consumiendo lo que es sustancias adictivas, tienen un mayor alto índice de padecer Parkinson, de padecer Alzheimer, de padecer algún tipo de demencia, de padecer algún tipo de trastorno esquizoparanoide, esquizoafectivo, de padecer alguna condición ya de naturaleza psiquiátrica en la edad adulta. Muchas veces dicen, bueno, pues es que a mí no me pasó nada. Sí, pero hay una situación que muchas veces los jóvenes y sobre todo los adolescentes olvidan, que el daño que nosotros tenemos en algún momento o le hacemos por el consumo de algún tipo de droga, a lo mejor en el momento no lo estaremos padeciendo. Hay gente y testimonios de personas que dicen, bueno, pues es que yo en mi juventud lo hice y no me pasó nada. Sí, pero cuando ya esa persona ya llega a la edad adulta y cuando empieza a disminuir el número de neuronas, empieza a verse ahora sí que la factura y la vida de la persona en cuanto a sus capacidades empieza a degenerarse o empieza a tener una vida ya no tan tan efectiva, tan saludable. Ya no puede hacer las mismas cosas como cuando tenía una salud entre comillas envidiable. Por eso es importante hacer la conciencia de que cuando tú trabajas con un joven en el trabajo de la prevención, más efectivo es que no piense en que ahorita esto le va a dañar, sino que en un futuro la factura le puede caer muy cara y ya no hay remedio. Porque déjenme decirles que una vez que durante el proceso de desarrollo y maduración del tejido nervioso y sobre todo de las diferentes partes del cerebro, se termina de madurar el cerebro a la edad de los 25 años. Y si yo empecé mi consumo de algún tipo de sustancia adictiva antes de los 25 años, puedo yo esperar que por lo general en 50 años, o en este caso el doble de la edad, yo ya empiece a padecer los efectos y el deterioro por algún daño cerebral subyacente
que a lo mejor en ese momento no se ve en la vida ya adulta. Y en esos casos ya no hay nada que hacer, solamente hay cuidados paliativos para que la persona pues tenga pues un estilo de vida hasta cierto punto pues lo más aceptable posible, pero ya no es óptimo, ¿sí? Por eso es que a veces ustedes van a ver personas que digan, no, pues es que yo en mi juventud, que digan de jóvenes, no, pues a mí no me pasó nada, yo hice esto, consumí esto, el otro. Pero ya cuando llegan a la edad de los 60, 70 años, empiezas a ver que la disminución de sus capacidades y sus facultades ya no son las mismas. Y muchas veces el deterioro y la degeneración se ve mucho más evidente a la de una persona que cuidó su salud y evitó ese tipo de riesgos, ¿sí? Pero pues obviamente es crear esta especie de conciencia de que no piensen que en ese momento les va a afectar, sino que pues tener una vida y una salud digna es lo más importante. Y eso sería tal vez un enfoque que a lo mejor pudiéramos estar trabajando nosotros, y me gustaría ver si ustedes en algún momento se animan a esto, ya que estamos en esta materia y pues vemos qué tanto avanzamos. Pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Otro de los aspectos importantes es que, bueno, ya si ustedes se dan cuenta, y quiero que noten, tenemos más incisos para trabajar en el aspecto de la prevención del daño cerebral a nivel primario, porque siempre hay más cosas que hacer para evitar que se den este tipo de condiciones, ¿sí? Recuerden que un traumatismo craneoencefálico por algún accidente de tráfico, a lo mejor la persona puede verse recuperada, pero ya no tendrá el sentido óptimo. Y por eso a veces hay que crear programas que creen conciencia, al igual que evitar tener accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Muchas veces el riesgo de una enfermedad vasculocerebral es, por ejemplo, embolias, trombosis, pero tiene que ver mucho con el aspecto de la salud en general de la persona. Muchas veces olvidamos de que si no estamos llevando un estilo de vida sano, no solamente podemos afectar una parte del cuerpo, sino que afectamos todo el cuerpo como un solo organismo, porque no, muchas veces hay gente que dice, bueno, pero bueno, lo que estoy haciendo a lo mejor le está haciendo mal a mi estómago, o le está haciendo mal a mi hígado o a mi páncreas. Sí, pero tarde o temprano las sustancias tóxicas o las sustancias defectuosas que producen las diversas partes del cuerpo por el torrente sanguíneo también circulan y pueden llegar también a zonas del cerebro, que el cerebro muchas veces no está siempre preparado para poder asimilar este tipo de sustancias, y se quedan algunas sustancias por una mala salud o un mal cuidado de la salud en ciertas partes del cerebro. Sobre todo recuerden, y tenemos que tener esta condición, que un tercio del tejido cerebral tiene una composición lipídica. Eso significa que tenemos más grasa. Es por ello que esta carga lipídica o tejido lipídico de lo cual está conformado parte de nuestro tejido cerebral tiende a retener más cierto tipo de sustancias y se quedan incrustadas, y eso se queda dentro del espacio
interneuronal y puede estar afectando lo que es la función de la sinapsis o la transmisión o el funcionamiento adecuado de los diferentes lóbulos y partes del cerebro. Así que todo es importante. La salud no solamente afecta tal vez una parte del cuerpo, sino afecta todo. Y muchas veces personas que no cuidan su salud en general, por eso son más propensas a esas enfermedades vasculares cerebrales y obviamente por ello padezcan daños cerebrales. Bueno, ¿qué pasa si no se trabajó esto? Bueno, entonces tenemos que pasar al segundo nivel de prevención de daño cerebral, que es de tipo secundario, que es ya cuando tenemos a una persona, y este es el trabajo, en este caso el ámbito de actuación que tenemos con neuropsicólogos es bueno, ya se dio los primeros signos y síntomas. La atención del daño cerebral, especialmente en el plano cognitivo, sigue siendo, dice, una asignatura pendiente, ya que además del desconocimiento que existe de la neuropsicología en muchos sectores, todavía hay insuficiente dotación de neuropsicólogos y, lo que es peor, sobran los prejuicios en muchos profesionales que atienden a pacientes con daño cerebral. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una mala cultura de desinformación en el cual sabemos nosotros que una vez que hay el diagnóstico de que ya hay un deterioro de las facultades, sobre todo cognitivas y cognoscitivas del sujeto a nivel cerebral, antiguamente se pensaba, y eso se creó ese tipo de enseñanza o conciencia colectiva, de que una vez que sucede esto, ya estás condenado para toda la vida. Lo real de esto es que en una prevención de un posible deterioro mayor de daño cerebral es cuando tú detectas a tiempo los primeros signos y síntomas que normalmente lo vamos a ver en un plano cognitivo. Es más fácil crear estos programas para poder hacer una rehabilitación en cuanto a este tipo de aspectos, ¿sí? ¿Y por qué decimos que sigue siendo una asignatura pendiente? Porque necesitamos investigaciones, necesitamos nosotros seguir buscando tratamientos, y muchas veces el aspecto neuropsicológico todavía es un área todavía virgen en nuestro campo o en el campo de la psicología, en el cual muchos le hacen el feo, porque obviamente dicen, ay, pues es que tengo que ver cuestiones de neurología, de anatomía, y tengo que entender esto. Sí, pero muchas veces es vital y principal de alguna otra forma conocer y tener esto, y no irnos por lo más fácil. Desafortunadamente, por ejemplo, y lo voy a decir con todo el respeto, muchachos, y quien tenga esta línea y sea su proyecto profesional, lo digo con todo respeto y amor y cariño. Hay estudiantes que esperan, entrando a la carrera, esperar estudiar, no sé, para ser coaches, para el coaching, para el trabajo de la psicología transpersonal, que mezcla cosas místicas con cuestiones psicológicas. No está mal el aspecto de centrarse en aspectos, por ejemplo, de tipo también que tenga que ver con el psicoanálisis, la gestalt. No está mal eso tradicional de la psicología,
pero por la exigencia que ahorita tenemos nosotros para poder encontrar un adecuado desarrollo y avance en materia de lo que todavía hay una agenda pendiente por conocer sobre la naturaleza y el funcionamiento del sistema nervioso y de los efectos a nivel cognitivo y conductuales de la persona, todavía hace falta muchas investigaciones. ¿Saben que en México las investigaciones de psicología no las están realizando psicólogos? Los están llevando sociólogos, antropólogos, los están llevando otro tipo de disciplinas, pero no vemos psicólogos en este tipo de áreas, ¿sí? Si yo conozco alguna investigación reconocida por algún psicólogo o neuropsicólogo, es muy contado, o sea, y es muy limitado. ¿Y eso de qué nos habla, muchachos? De que todavía hace falta mucho en estos aspectos, ¿sí? Todavía es insuficiente la dotación de las investigaciones, y normalmente lo que más sobra siempre son prejuicios. Los prejuicios en los cuales, por ejemplo, nosotros podemos estar perpetuando estos prejuicios con respecto al daño cerebral. No, tenemos que cambiar la perspectiva de que un daño cerebral no es una condena de muerte, no es una condena para toda la vida, es una condición a cual trabajar. Muchos médicos pueden darte un diagnóstico, pero hasta ahí quedan muchos aspectos. Muchos neurólogos se quedan con este aspecto porque ellos trabajan, por ejemplo, los neurólogos, con aspectos de lo que tangiblemente pueden encontrar, ¿sí? Y muchas veces, si nos quedamos solo con la perspectiva de la neurología, la neuropsiquiatría, podemos estar limitando nuestro campo de actuación, porque la neuropsicología debe ir más allá. Es una vez que yo conozco las condiciones en las cuales la persona está bajo una condición de algún daño cerebral, es qué hacer para rehabilitarla, recondicionarla y volverla funcional. Esa es la pregunta que todavía está en la agenda actual del siglo XXI en cuanto al ramo de la psicología, ¿sí? Pero necesitamos jóvenes que se atrevan a estudiar, a involucrarse en este tipo de temas para que puedan ser los nuevos aportes a lo que es esta rama de la psicología, ¿sí? Es por ello que lo primero que tenemos que estar trabajando en la prevención muchas veces es cómo yo puedo ayudar para que la persona, una vez que ha sido detectado, pueda salir de esa condición o pueda encontrarse los recursos para que esta persona pueda ser lo más funcional posible en sus actividades. Bien, imaginemos de que esto pues todavía no lo hemos trabajado. Bueno, y lo más común es que normalmente a lo mejor nuestro campo en el cual nos estén solicitando más es a nivel de prevención del daño a nivel terciario. Cuando trabajamos con la estimulación intensiva de la actividad motora, en este caso en personas que habían experimentado parálisis, pasados más de 20 años desde el momento en el que habían sufrido la lesión. En este caso, en el que supuestamente se ha demostrado que produce un incremento en el flujo metabólico cerebral en las áreas cerebrales dañadas. Sin embargo, yo siempre digo la pregunta, ok,
nosotros vamos a ser requeridos ya cuando el daño ha avanzado lo suficiente para que cause una huella en la persona que le sea difícil ya sus funciones normales ya estén lo suficientemente afectadas. Porque lo interesante es que si ustedes se dieron cuenta a nivel de el aspecto secundario de la prevención del daño cerebral, una vez que vemos las señales a nivel de tipo cognoscitivo, puede afectar otro tipo de funciones ejecutivas, ya sea motoras, e incluso el daño, una vez, imaginen esto, si yo estoy trabajando en la prevención y veo, por ejemplo, que una manzana se golpeó y veo que le empieza a salir como una manchita, si yo trabajara adecuadamente cómo hacer para evitar que ese daño continúe, puedo evitar que de repente llegue esa manzana después de cierto tiempo y toda la manzana ya se encuentre lo suficientemente dañada. Porque lo interesante de esto, recuerden que el cerebro a nivel de cognición está relacionado con varias áreas al mismo tiempo, y si el daño está afectando a nivel de cognición, no tardará en verse comprometidas otras funciones cerebrales superiores como la atención, la memoria, la coordinación, etcétera, del sujeto. Y aquí es cuando nosotros, pues a nivel de daño terciario, ya estaríamos nosotros requiriendo nuestras aportaciones para cómo lograr que la persona, pues, si no va a tener un proceso de rehabilitación completa, por lo menos sea lo más adecuado y posible para que pueda llevar una vida lo más tranquila. Tal vez no lo más óptimo, pero sí lo más tranquilo posible. ¿Sí? Y aún en esta parte se necesitan investigaciones de nuestra parte para poder profundizar en estas áreas. ¿Sí? Todo lo que les estoy presentando, muchachos, son retos, son metas que todavía necesitamos nosotros trabajar con respecto al conocimiento y el trabajo de la neuropsicología. Sí, ok. Bien. Sabemos que otra de las aportaciones está relacionada con las investigaciones de las relaciones de la conducta cerebro. Bien. En este sentido dice que hablamos que son varias de las competencias de la neuropsicología que puede desarrollar en este apartado. En este apartado, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la traducción y adaptación de pruebas neuropsicológicas ya existentes para disponer de suficientes herramientas diagnósticas. Un claro ejemplo es la difusión mundial de las escalas neuropsicológicas inspiradas por Luria. Ok, van a escuchar mucho a este autor, lo que es Luria, que es prácticamente uno de los principales en la área del trabajo de las investigaciones para poder crear, valorar adecuadamente las capacidades y las condiciones neuropsicológicas de las personas. Lo interesante de esto de las investigaciones de las relaciones conducta-cerebro, por ejemplo, como en las pruebas de Luria que ha creado, está en cuanto a las funciones ejecutivas de lo que hace el sujeto. Me da un parámetro en cuanto a qué tipo de zonas del cerebro son las que se activan. Y lo mismo sucede, por ejemplo, yo puedo establecer de la misma forma en cuanto al aspecto de la conducta cerebro de estas pruebas, que si la persona puede realizar cierto tipo de funciones,
puedo yo conocer y predisponer qué áreas son las que se están activando en la persona. ¿Sí? Lo interesante de esto en cuanto a la traducción y adaptación de pruebas neuropsicológicas ya existentes es en el proceso de estandarización. Ustedes en la carrera y sobre todo en lo que es la licenciatura van a llegar a tener esta materia de lo que es la psicometría. Lo importante es esto, que cuando ustedes lleguen a trabajar con una prueba neuropsicológica, es importante que ustedes verifiquen si está estandarizada o todavía requiere un proceso de estandarización. La estandarización, muchachos, es un proceso en el cual vamos a estar adaptando la prueba al tipo de población que nosotros aboquemos en este caso dicha prueba para evaluar una condición particular de la misma, en este caso de la misma persona, abocado por ejemplo a población, cultura, edad, sexo. Tengo que estar evaluando a nivel de estandarización de que la prueba sea la más idónea para la persona para poder obtener los datos más fidedignos y fieles al momento de establecer lo que es una evaluación o un diagnóstico neuropsicológico. Sin embargo, hay una situación interesante en cuanto a la investigación y la traducción y adaptación de las pruebas neuropsicológicas. Ustedes si en algún momento llegan a ver alguna prueba de esto, ustedes pueden trabajar con, seguir con estos trabajos de estandarización. Bueno, el que se quiera animar a hacer esto, porque es un gran aporte para el ámbito de la psicología y la neuropsicología, que cada determinado tiempo las pruebas tienen un proceso de caducidad en cuanto a su proceso de estandarización. ¿Qué significa? Y se los voy a ejemplificar de esta forma en cuanto a la traducción y adaptación. No es lo mismo, por ejemplo, el lenguaje al momento de explicar la aplicación y los datos que obtengo yo de una prueba neuropsicológica en el año 2002 a la misma prueba cuando ya ha pasado por ejemplo, en el 2021. Han pasado mucho tiempo, ¿sí? Ha pasado ya, incluso ya cerca de 19 años. Y la pregunta es, ¿será que habrá cambiado la población en 19 años? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que las poblaciones cambien en el lapso de 19 años? ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta para ver si alguien me responde. Yo creo que sí, sí cambian, maestro. A ver, Misael, primero tú. ¿Qué me comentabas, Misael? Que sí, las generaciones pueden cambiar de aquí a 19 años, la población, pues. Ok, bien. ¿Y por qué les dije estas fechas? 2002 a 2021. Bueno, porque cuando en el 2020, en el 2002, por ejemplo, Misael, ¿qué edad tienes tú actualmente? 18. 18 años, muy bien.
Pues esa es la edad que yo tenía en el 2002, 18 años. Y lo que yo he visto trabajando con estudiantes es que ha cambiado muchísimo la perspectiva, ha cambiado muchísimo el nivel de evaluación y sobre todo la estructura mental, por ejemplo, de estudiantes de psicología, no es la misma que teníamos nosotros cuando estudiamos. Muchos docentes y muchos colegas que de seguro les dan clase, a la que ustedes van a estar teniendo o lo que ustedes están teniendo. Y lo interesante de esto es que estas estructuras cambian con respecto a los aspectos generacionales. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ya ustedes son otra generación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, era la generación, cuando estudié psicología, de la generación de los 2000, ¿sí? Pero ya pasó también la generación de 2010 y estamos entrando en la generación del 2021, en la generación de los 20. Y lo interesante de todo esto, muchachos, es que ustedes tienen que evaluar aspectos de su propia generación, incluso a trabajar con aspectos de estos procesos de estandarización para poder adaptarlo a su propia generación, ¿sí? Y lo interesante de esto es de que a lo mejor podemos decir, es que la prueba que yo apliqué a nivel neuropsicológico hace 20 años, tal vez si yo la quiero aplicar como la apliqué hace 20 años, con la población actual, hay un sesgo de error muy grande porque los parámetros de evaluación han cambiado de mi generación a la generación actual. Y lo interesante acá es que necesitamos investigar qué tanto ha cambiado las estructuras para aplicar y si hay que hacer adecuaciones y adaptaciones para que la prueba sea lo más actualizada posible. Ustedes, por ejemplo, tienen, por ejemplo, pruebas de inteligencia como el WISC 5. En mi tiempo era el WISC 3, que es las pruebas de inteligencia, ¿sí? Y creo que el próximo año van a sacar el WISC 5R, versión revisada. ¿Y eso qué nos llama? Que en nuestro ámbito de la psicología está en constante actualización. Aún la misma prueba tiene otros procesos, otros parámetros de evaluación, y esos parámetros de evaluación están en función de las investigaciones que tienen ahora. Cómo es el desarrollo y el funcionamiento de la conducta cerebro, por ejemplo, en pruebas neuropsicológicas ya existentes, qué tanto están adaptadas a esta nueva generación, las que ustedes conocían o las que yo conocí a este tiempo. ¿Se pueden adaptar? ¿Será que nos funcionen? ¿Será que me den los resultados de la información acerca del estado neuropsicológico de la persona? Eso es algo que todos nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Por eso es que lo interesante de la carrera es que nunca terminas de estudiar. Así que una vez que ustedes salgan de la carrera, van a seguir estudiando. Y yo les digo, en lo personal, tengo que estudiar más. ¿Por qué? Uno, porque soy su docente, y otro, porque pues soy un profesional de la salud mental. Y les digo, no he estudiado más ahora que cuando era estudiante. ¿Por qué? Porque tengo que estar al día si quiero ser
actual y estar a la vanguardia. Otro de los aspectos que trabajamos nosotros en en las relaciones de la conducta cerebro, que son importantes y que es un reto también para su generación actual, es la creación de nuevas herramientas para la evaluación neuropsicológica. Ok, ya tenemos nosotros las que tenemos, ok, eso es bueno. Yo tengo un dicho, que lo bueno es enemigo de lo mejor, sí. Es bueno mientras te ayuda a trabajar con cuestiones que necesites evaluar de tipo sencillas y si está bien adaptado y está estandarizado. Pero la pregunta es, ¿necesito yo nuevas herramientas para evaluar de forma neuropsicológica? Porque hablamos que el repertorio prácticamente sigue siendo ineficiente o insuficiente, porque no tenemos una sola capacidad. Por ejemplo, puedo medir o existen pruebas para poder medir la inteligencia emocional de una persona de tipo neuropsicológico. Existen pruebas neuropsicológicas para medir el aspecto de la poliinteligencia en una persona. ¿Puedo yo medir, por ejemplo, la capacidad de prevenir aspectos neuropsicológicos sobre conductas antisociales antes de que se den en un sujeto? Hasta el momento siguen siendo mis preguntas. Y más preguntas vamos a estarnos haciendo a lo largo de la carrera. Y eso va a conllevar un mayor reto en cuanto a que muchas veces no se queden ustedes, muchachos, con lo que nosotros los docentes hemos creado o lo que ya está existente. Muchas veces ustedes están comprometidos, y si están comprometidos realmente con la carrera, el trabajo no va a estar solamente en nosotros que estamos ya en el ámbito de la salud, sino en ustedes, qué nuevas aportaciones y qué nuevas herramientas ustedes pueden crear, estandarizar, validar, para que el trabajo sea lo más fiel a las necesidades de conocer todas las facultades que aún no han sido trabajadas de lo que es la psique humana, ¿sí? Seguimos trabajando, seguimos investigando. Ok, si ustedes en el mundo van a encontrar muchas pruebas neuropsicológicas, no todas están estandarizadas para México y Latinoamérica, y a lo mejor en algún momento ustedes tengan que crear una herramienta para hacer una evaluación neuropsicológica adaptado a Campeche, y sería algo grandioso, algo digno de su generación crear algo así, porque eso va a conllevar que ustedes previamente hayan tenido que hacer estas investigaciones para poder obtener ese tipo de información. Porque aún yo en mi caso hay cosas que sigo en revistas científicas que aún veo teorías, veo hipótesis, pero yo siempre he dicho en lo personal, una teoría es un constructo conceptual de algo, pero no es una seguridad de que eso sea. Es, por ejemplo, ustedes en algún momento van a entrar conmigo, muy seguramente, porque siempre me dan la misma materia, lo que el tema de teorías psicológicas conocidas, ¿sí? Pero en algún momento sabemos que son teorías. No es lo mismo una teoría que un teorema, que un axioma. Los teoremas y los axiomas son constructos comprobables con la experiencia, con la realidad y con pruebas aplicables que demuestren esos constructos para establecer realidades irrefutables. Lo interesante acá, muchachos,
es que muchas veces a lo mejor ustedes tengan las respuestas en el futuro que aún yo sigo preguntándome. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes tengan mayor alcance para hacer estos procesos de investigación. Y eso me puede ayudar también a mí en mi propia práctica. Porque en algún momento ustedes van a dejar de ser mis niños desde de la licenciatura y saliendo se van a convertir en mis colegas. Por eso, muchachos, ustedes deben de estarse comprometidos con la carrera, no solo con lo que nosotros les aportemos, sino con lo que ustedes estén dispuestos a aportar. Y sobre todo en estos ámbitos en los cuales, por ejemplo, siempre estamos necesitando de nuevas herramientas y estrategias para poder evaluar de forma más eficiente y más puntual ciertas habilidades y características específicas de tipo neuropsicológico. También entra el trabajo en la investigación de las relaciones de la conducta del cerebro, la creación y desarrollo de nuevos programas de rehabilitación cognitiva, haciendo un uso creciente de programas de software específicamente diseñados para tal afinidad. Ok, aquí es en donde entramos en el mundo de ustedes y donde yo quería centrarme. Hay muchas cuestiones, muchachos, en las cuales yo todavía sigo siendo un poquito precario, y los confieso, en cuestiones tecnológicas y software. Y lo que muy seguramente les va a tocar a ustedes es relacionar lo que es la psicología con aspectos de informática para poder diseñar lo que es estos programas de rehabilitación cognitiva para poder obtener resultados más eficientes. Lo interesante de esto es que la tecnología y el avance del desarrollo en los procesos de rehabilitación, conforme va el mundo, parece que se va a tener que volver una realidad ya apremiante. Y lo interesante acá, que quienes se quieran sumar al equipo, o en este caso tener la perspectiva de trabajar en esas áreas, son los que van a ser punta de lanza en el avance de los conocimientos, en el trabajo de la intervención neuropsicológica y en la intervención de la psicología en general. ¿Por qué? Porque ahora ya todo se está tecnificando, todo se está volviendo tecnológico, ¿sí? Prácticamente en el año que yo tenía la edad de Misael, 18 años, en el 2002, pues realmente yo lo más tecnológico que tenía era una computadora, un poco de internet, y pues mi teléfono solo servía para llamadas y mensajes. Pero ahora ustedes tienen una computadora portátil llamada teléfono celular, que ahora incluso te dice qué es lo que tienes que hacer en el día, cómo lo tienes que hacer. Tienen muchísimas aplicaciones, hay softwares que ahora ya te facilitan más el trabajo. Y a veces nosotros tenemos que estar trabajando en estas nuevas adecuaciones y en estos nuevos retos, en la investigación de crear estas relaciones conducta-cerebro para los procesos de rehabilitación cognitiva. Porque a lo mejor yo ya no me sirvan las viejas pruebas o las viejas herramientas manuales. Ahora yo voy a estarme apoyando en las plataformas tecnológicas para poder crear y tener una eficiencia mayor a nivel de rehabilitación cognitiva, ¿sí? Por eso es que la creación y los programas de software que ahora se están creando, se están trabajando de acuerdo a estas necesidades.
pero tal vez ustedes también necesiten aportar su granito de arena en estos nuevos tipos de ámbitos, ¿sí? Recuerden que todo esto que les estoy presentando es para que ustedes vean que el aspecto de la neuropsicología no está solamente centrado en conocer cómo funciona el cerebro y qué relación tiene con la conducta, la personalidad y las capacidades, sino qué hacer como neuropsicólogos. No estamos solamente trabajando de lleno con psiquiatras y neurólogos, podemos trabajar con muchas otras disciplinas. También en este mismo ámbito también tenemos que trabajar en la investigación sobre perfiles neuropsicológicos de diversas patologías relacionados con el daño cerebral, pues se dispone de insuficiente información de aspectos neuropsicológicos diferenciales de muchas patologías relacionadas con el sistema nervioso, endocrinopatías, cromosomopatías, trastornos neurológicos, dificultades de aprendizaje, etcétera. No sé si se han dado cuenta, pero hay una palabra que se ha ido repitiendo. Seguimos en un trabajo como disciplina de la salud mental y la salud integral en sí. Hay todavía un campo insuficiente. Y cuando digo insuficiente significa que lo que ustedes les podamos nosotros los maestros dar es hasta donde hemos llegado, pero de allí les establecemos a ustedes la estafeta para que ustedes puedan acrecentar el ramo de la psicología, ¿sí? Porque esto no va a terminar, porque esto va a seguir avanzando, se tienen que necesitar y seguir investigando. La creación de perfil les pide investigaciones, sobre todo por eso es importante este rubro que les pongo. La palabra clave de esta diapositiva es: ¿están dispuestos a estar en este proceso de investigar? Y para que vean los campos aún vírgenes por trabajar, que todavía no han sido por completo dominados en el ámbito de la psicología y menos de la neuropsicología, ¿sí? Todo esto puede ser algo que ustedes puedan elegir en algún momento para sus prácticas, especializarse en eso y para que les digan, bueno, estás estudiando psicología y después te especializas en neuropsicología, ¿y para qué? ¿De qué te va a servir eso? Porque todavía el mundo actual necesita estas investigaciones, estas aportaciones. Y esto es para que, y esta clase más que nada es para que se les abra el panorama de que tenemos un quehacer todavía apenas. Yo digo que en la actualidad las necesidades en el campo de la psicología y la neuropsicología se han creado más necesidades más que campos de actuación sobre las antiguas. Antes pareciera que era sencillo trabajar ciertas áreas, pero las necesidades actuales mundiales que estamos teniendo superan las pocas aportaciones que se están teniendo en estos campos, y por eso se requiere psicólogos comprometidos con estas áreas de trabajo, sobre todo porque lo triste es que las revistas de investigación, yo no veo psicólogos y estoy viendo otro tipo de investigadores, ¿sí? Y eso es lo interesante, que tenemos escuelas y facultades de psicología, pero yo no estoy viendo psicólogos que estén trabajando en los ámbitos de investigación, en las aportaciones a estos nuevos conocimientos. Y recuerdan que la investigación debe de ser basada con procesos de instrumentación que sea comprobable. Y esto es lo que tenemos que estar trabajando. Bueno, imaginemos que dicen, bueno, pues es que
no tengo el don de investigación. Bueno, no se preocupen. También está el aspecto de la orientación. Para quien no le guste investigar, y yo siempre he dicho, en lo personal, un psicólogo tiene que tener alma de investigador, muy en mi sentido personal. Pero bueno, cada quien en su concepción del psicólogo que quiera formar para sí. Podemos también trabajar en la psicología en el aspecto de orientación. Recordemos que el progresivo incremento en el número de personas con daño o disfunción cerebral exige la necesidad de realizar una adecuada orientación personal y familiar del daño cerebral. Yo le llamaría capacitación, porque muchas veces nosotros nos olvidamos acerca de que la persona tiene que ser orientada acerca de su condición y su red de apoyo o familia o su red de apoyo comunidad también tiene que ser capacitada para que se dé este proceso de rehabilitación. Porque muchas veces no trabajamos solamente con el paciente. Tenemos que trabajar con las personas que están relacionadas con el paciente y tienen un efecto de más duradero, una impresión mucho más fuerte por estar en contacto con la persona. Y es por eso que aquí se incluyen varias competencias en colaboración con otros profesionales que intervienen en el tratamiento del daño cerebral. Orientación profesional del paciente que ha sufrido daño cerebral, identificando las áreas cognitivas preservadas y no preservadas, lo que puede permitir la realización más efectiva de una determinada actividad laboral. Para una orientación profesional del paciente, tenemos que trabajar algo llamado evaluación. Y yo tengo que evaluar de forma minuciosa y específica qué aspectos y facultades aún están preservadas después de algún daño o algún accidente cerebrovascular en la persona. Y tengo que valorar cuáles podrían ser las limitaciones que no de las áreas cognitivas que ya no se encuentran preservadas. Eso significa que hay fallos a nivel ejecutivo en estas facultades en las personas. Tengo que trabajar con qué puede hacer el sujeto por sí mismo y qué necesita el sujeto ser apoyado al no tener estas áreas cognitivas que ya no las encuentra preservadas o las ha perdido o se han deteriorado. En este aspecto, por eso es importante el trabajo multidisciplinario y el trabajo con redes de apoyo para poder lograr esta orientación profesional. Y sobre todo si estamos trabajando en aspectos de nivel productivo, en el cual poder encontrar cómo puedo ayudar a que esta persona sea funcional en su ámbito laboral. También tengo que trabajar estos aspectos a nivel de orientación familiar, buscando la solución a los problemas derivados de la lesión cerebral en los miembros de la familia. Problemas afectivos, de personalidad, de convivencia, problemas en cuestiones de apego, problemas para prevenir y trabajar con aspectos de cómo ayudar y ser un proceso de acompañamiento. Muchas veces les voy a comentar en este sentido de orientación familiar, cómo trabajar adecuadamente aspectos emocionales, aspectos sentimentales, aspectos de orientación, de aplicación de estrategias, porque muchas veces las personas
que trabajan con una persona que tiene una condición de algún daño o disfunción cerebral pierden la paciencia y muchas veces en lugar de ayudar perjudican en su proceso de rehabilitación. Por eso es importante que uno sea puntual y específico sobre el trabajo de soluciones y alternativas de solución ante las posibles problemáticas que puedan presentarse en el núcleo familiar. Se trabajan en este tipo de cuestiones. Se trabaja las cuestiones que se están dando a raíz de la disfunción o el daño cerebral y se trabajan las posibles situaciones que pueda presentarse en el ámbito familiar y se prepara la persona para saber qué hacer ante determinadas circunstancias, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces el enemigo de una rehabilitación de un daño o disfunción cerebral lo tenemos en casa. Gente que es más nociva que la misma disfunción o daño cerebral del paciente. Hay gente que es mucho más perjudicial que la condición de la persona. Y es por eso que hay que orientarla para que sea un agente de apoyo y no un agente de estorbo o un agente que esté deteriorando aún más la condición de la persona. Y por último, y no menos importante, es el trabajo de la determinación del grado de incapacidad producido por lesiones del sistema. ¿Qué vamos a estar trabajando? El sistema nervioso. ¿Qué estamos aquí? Tenemos que ser totalmente realistas y pragmáticos con respecto hasta dónde la persona puede llegar con una disfunción o un daño cerebral, ¿sí? Tenemos que ser conscientes para tampoco crear falsas expectativas, pero tenemos que ser también puntuales de que tampoco crear la perspectiva de que es una condena. Sí va a tener limitaciones, pero sí podemos crear ambientes óptimos para que la persona pueda ser funcional en su ámbito o su desarrollo integral como persona. Ok. Con este tema, algún comentario, alguna duda, algo antes de que terminemos la clase del día de hoy, que ya pasamos 3 minutos. ¿Algo que quieran comentar? Maestro, es pregunta acerca sobre la exposición Sí. de Aceret y yo. Sí. Es el otro para el lunes, ¿no? Es para el lunes. ¿Puede decirme cuáles son los temas, maestro? Ok. Bien. En este caso, ¿a quiénes les había asignado? Aceret y yo, Mirna. Ok, muy bien. El tema, bueno, en este caso, recordemos que los temas, estamos viendo el tema con respecto momento. Los temas están relacionados con lo que son las lesiones cerebrovasculares, ¿sí? Ok, nada más déjeme checar específicamente bien el tema para decirles específicamente qué es lo que vamos a estar trabajando. Okay. De todas maneras, esta información está en el libro. Ok, ya terminamos lo que es
el capítulo 1, que es el concepto de la neuropsicología, las características. En el capítulo 2 vamos a estar viendo un poco que ustedes trabajen en equipo, la introducción, y hablarnos de los trastornos vasculares cerebrales. Está ok. En este caso está a partir de lo que es la página 28 del libro. Estaríamos trabajando eso, un poco de introducción, y ya estaríamos hablando acerca de los diferentes trastornos vasculares cerebrales que existen y sus consecuencias. De todas formas, pueden ustedes apoyarse en el libro, y si gustan investigar en otras fuentes también es adelante, pero pues obviamente lo interesante es de que sus compañeros, les voy a pedir también de que puedan tener participaciones, de que lean también este capítulo de la etiología del daño cerebral, en este caso sobre estos dos aspectos. ¿Sí? Eso es lo que estaríamos trabajando, los trastornos vasculares cerebrales para el lunes.